Todo se vino abajo el jueves por la noche, cuando Daniel llegó a casa antes de lo habitual, acompañado. Yo estaba en la cocina, en bata, preparando una tortilla francesa que probablemente no pensaba comer. La televisión murmuraba de fondo, y los azulejos seguían limpios por costumbre, aunque últimamente nadie se fijaba. Eran las 7:43. Lo recuerdo con claridad porque la campanilla de la puerta sonó justo cuando el noticiero pasaba a deportes. Pensé que era el repartidor del vino, o quizá algún vecino. Pero no. Era Daniel, mi marido. Y detrás de él, estaba él, Iván. Alto, sonrisa discreta, manos en los bolsillos, y ese maldito lunar en la mejilla que solo ves si lo has besado de cerca. Se me congeló la sangre. Laura, dijo Daniel, con esa voz controlada que usaba cuando estaba a punto de estallar, tenemos que hablar. Los tres. Ni un hola. Ni un gesto de cariño. Nada. Solo esa mirada. Ya lo sabía. Y no por mensajes, ni por fotos, ni por un amigo que lo delató. Él había traído a mi amante a casa. Me temblaban las piernas, pero hice lo que cualquier persona haría en una situación como esa. Me senté en silencio, con cara de no saber nada, esperando que alguien dijera algo. ¿Quieres contarle tú o lo hago yo?, dijo Daniel, mirando a Iván con una tranquilidad aterradora. Iván me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Ni una frase ingeniosa, ni un chiste sarcástico. Solo bajó la mirada y respiró hondo. Y ahí fue donde supe que esa noche, mi vida iba a reventar por completo. Daniel no gritó, no rompió nada, no se abalanzó sobre nadie. Se sentó en el sofá, como si hubiera llegado a una reunión pactada, apoyó los codos en las rodillas, entrelazó los dedos y nos miró. Esa calma suya, tan antinatural, hacía que el aire pesara más que cualquier palabra. Iván seguía de pie, como si no supiera si debía huir o sentarse, y yo aún estaba en la cocina, con el olor a huevo ya frío flotando entre los tres. La última vez que Iván estuvo en casa fue hace un mes, por una cena entre compañeros de trabajo del instituto. Era lo suficientemente joven como para no parecer una amenaza, y lo suficientemente listo como para que Daniel no sospechara en ese momento. Oh, eso pensé yo. Hace 2 semanas, Laura, dijo Daniel sin levantar la voz, estaba en una cena con unos socios y alguien me preguntó si tú seguías en contacto con el chico del departamento de historia. Yo no entendí por qué lo preguntaban así, con esa cara, como si supieran algo que yo no. No respondí. Solo sonreí y cambié de tema. Pero esa noche no dormí. Iván bajó la cabeza. No por culpa, sino porque sabía lo que venía. Yo seguía sin abrir la boca, intentando medir el daño exacto, si ya lo sabía todo o solo estaba adivinando, si había pruebas o solo intuición. Pero entonces Daniel se levantó y caminó hacia la entrada. Sacó una pequeña bolsa de tela, de esas donde se guardan cosas que no se quieren romper, y la tiró sobre la mesa con un gesto seco. Dentro había una pulsera de cuero negra, con una pequeña hebilla plateada. Era de Iván. Se la había regalado yo. Y había aparecido, por lo que entendí en segundos, en el asiento trasero del coche de Daniel. No fuisteis tan discretos como pensabais. Te dejaste esto cuando Laura te acompañó casualmente al taller a recoger tu coche. Lo encontré el lunes por la mañana, pero no dije nada. Quería ver hasta dónde ibas a seguir mintiéndome, y me miró por fin. Los dos. No había como negar nada. Ni una excusa, ni un giro. El objeto estaba ahí, Iván estaba ahí, y yo no podía seguir fingiendo que todo era un malentendido. Me acerqué lentamente y me senté frente a él, sin tocar la pulsera, sin mirar a Iván. Fue un error, Daniel, dije, y ya mientras lo decía, sabía que esa palabra era inútil. No era algo planeado. Pasó.
Me confundí. Me sentí sola. Sola. Repitió él, sin sarcasmo, sin ironía, solo con esa cara de quien empieza a ver a alguien con otros ojos. Sola mientras vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama, comíamos en la misma mesa y tú fingías que todo iba bien. Sola mientras me besabas por las mañanas y me decías que me cuidara. Sola mientras me mirabas a la cara y salías a ver a este imbécil. No es así como lo viví, intenté decir, sabiendo que no había forma de que sonara diferente. No fue algo físico al principio. Solo hablábamos. Él me escuchaba. Me hacía sentir que alguien me veía. ¿Y yo? ¿Te hablaba como una pared o qué? ¿Te ignoraba? ¿Te maltrataba? ¿Te insultaba? No me jodas, Laura. No me jodas. Iván por fin habló, con una voz temblorosa que no le conocía. Nunca lo había visto acobardado, y en ese momento parecía estar a punto de romperse. Daniel, no tengo justificación. Yo sabía que esto no debía pasar. Lo sabía desde el principio, pero se quedó sin palabras. Daniel se le acercó, no de forma agresiva, sino con una extraña tranquilidad que dolía más que un golpe. ¿Y entonces por qué entraste en mi casa? ¿Por qué saludabas con esa sonrisa falsa? ¿Por qué me diste la mano sabiendo que estabas tocando a mi mujer a escondidas? Iván no respondió. Y yo tampoco tenía más que decir. No había forma de explicar el porqué real. No fue por pasión, no fue por falta de amor, no fue por venganza. Fue una mezcla extraña de rutina, de ego, de necesidad de validación. Fue porque me dejé llevar como una idiota sin medir consecuencias. Fue porque me sentí invisible y, en lugar de hablar con mi marido, decidí hablar con otro. Daniel no gritó. No lloró. No rompió nada. Solo agarró su chaqueta, se puso los zapatos, y antes de abrir la puerta, nos miró una vez más. Voy a irme un par de días. No quiero ver a ninguno de los dos cuando vuelva. Laura, tú sabrás qué hacer con tus decisiones. Iván, tú mejor no te acerques nunca más. Porque si vuelvo a verte cerca de ella, te parto la cara. No es una amenaza. Es una promesa. Y se fue. El silencio después de eso fue más duro que cualquier reproche. Iván se quedó unos segundos más, sin moverse, como si esperara que yo le dijera algo. Pero no lo hice. Ni lo miré. Solo me levanté, caminé al baño y vomité. No por el miedo. Ni por el escándalo. Vomité porque por primera vez entendí lo que realmente había hecho. La primera noche sin Daniel fue una mezcla de rabia, vergüenza y ansiedad, pero lo más doloroso fue el silencio. Ese silencio raro que se siente cuando sabes que no hay nadie más en casa, cuando ya no esperas oír el ruido de las llaves en la puerta ni el sonido de su ducha por la mañana. Yo no dormí, me quedé sentada en la sala hasta que amaneció, repasando una y otra vez lo que había pasado, lo que había dicho, lo que no dije y lo que quizá hubiera podido decir de otra manera. Iván me escribió esa misma noche, un mensaje corto en el que me pedía perdón por haberse involucrado, pero no lo respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier respuesta sería el comienzo de una cadena de palabras inútiles. Lo que habíamos hecho ya no se podía ocultar ni disfrazar, y cualquier cosa que dijéramos solo lo haría más miserable. Daniel volvió el sábado a las 8:30 de la noche. Yo ya lo estaba esperando en la sala, con la misma ropa de la tarde anterior, sin haberme maquillado, sin haber tocado el móvil en todo el día. Entró con una bolsa pequeña, dejó las llaves en el mueble de la entrada y me miró como si yo fuera una vecina lejana, alguien que había visto una vez en un ascensor. No saludó, no preguntó nada, no se sentó. Solo fue directo a la habitación, dejó la bolsa encima de la cama, y cuando volvió, traía en la mano una hoja de papel.
Esto es una lista, dijo mientras la dejaba sobre la mesa. Son los días en los que estuviste con él, al menos los que pude confirmar. Tengo registros del coche, de tus clases, y una copia del correo electrónico del trabajo. No me interesa entrar en detalles, pero quiero que sepas que no estoy tan ciego como pensabas. Tú me hiciste creer que todo iba bien mientras me sonreías, mientras me preguntabas si quería más café o si me gustaba la serie que veíamos. Me trataste como a un idiota. No te traté así, respondí, intentando mantenerme firme, aunque por dentro me estaba derrumbando. No lo planeé, Daniel. No fue algo frío ni calculado. No me reía de ti a escondidas. No era una aventura por diversión. Entonces, ¿qué era? Preguntó sin elevar la voz, pero con una intensidad que dolía más que un grito. ¿Qué te faltaba? ¿Qué no te di? ¿Dónde fallé? ¿Cuándo te convertiste en alguien que se acuesta con otro y luego me abraza como si no pasara nada? No fue por ti, dije, sintiendo que nada de lo que dijera serviría. No lo hice por venganza ni porque tú hicieras algo mal. Lo hice porque no sabía cómo pedir lo que necesitaba, porque no sabía si tú lo verías como debilidad, porque pensé que ya no me mirabas como antes. ¿Y la solución fue buscar a alguien que sí lo hiciera? ¿Eso fue más fácil que sentarte y hablar conmigo? No fue fácil, contesté, esta vez sin levantar la voz, pero con rabia. No sabes lo que sentí cada vez que volvía a casa, lo que me dolía mentirte. Pero cuando intentaba acercarme a ti, ya no estabas. No emocionalmente. Solo te escuchaba hablar del trabajo, del tráfico, de las noticias, pero no de nosotros. Cuando intenté hablar contigo sobre lo que sentía, cambiaste de tema. Me empecé a sentir invisible. Y sí, me equivoqué. Mucho. Pero no fue un plan. Fue una consecuencia. Yo también me sentía solo, dijo Daniel, y esa fue la primera vez que mostró algo más que enojo. Yo también pensaba que algo no iba bien. Pero no me fui a la cama con otra persona. No mandé mensajes a escondidas ni me escapé en horarios inventados. Me aguanté. Y te juro que pensé que, si aguantábamos un poco más, íbamos a salir adelante. Pero ahora entiendo que no estábamos en el mismo barco. No sé qué más decirte, dije bajando la mirada. No te estoy pidiendo que me perdones. No sé si me lo merezco. Pero sí quiero que sepas que no fue por falta de amor. Que todavía me importas, aunque sé que no cambia lo que hice. Si cambia algo, respondió Daniel, caminando hacia la puerta del balcón y abriéndola para dejar entrar el aire de la noche. Cambia que ahora sé que no te conozco. Que estuve casado con alguien durante 14 años y no sé en qué momento dejaste de ser la persona con la que me casé. Ya no quiero saber si te acostaste con él en esta casa, si usaste nuestras sábanas, si te reías con él como lo hacías conmigo. Ya no importa. Lo que me duele es que lo hiciste sin siquiera darme la oportunidad de luchar por nosotros. Se hizo un silencio incómodo, como si ya no supiéramos quién tenía derecho a decir la última palabra. Yo no lloré, porque sabía que llorar en ese momento solo iba a parecer una estrategia. Y él no se quebró, porque estaba demasiado ocupado sosteniéndose por dentro. Después de un rato, tomó la hoja de la mesa, la rompió en 4 pedazos, los dejó caer sobre el suelo y se marchó a la habitación. Cerró la puerta con llave. No dijo buenas noches. Dormí en el sofá. Y esa noche fue la más larga de todas. Daniel no habló durante los siguientes 4 días. No dijo ni una sola palabra, ni un saludo, ni una pregunta, ni una queja. Se despertaba temprano, se duchaba, desayunaba en silencio, tomaba su mochila de siempre y salía de casa. Volvía por la noche, se encerraba en la habitación sin decir nada, y si yo intentaba decirle algo, simplemente me ignoraba. Dormía solo, sin dar explicaciones.
Yo seguía en el sofá, sin saber qué hacer con mis pensamientos, sin entender si su silencio era temporal o el principio del final. No me gritó, no me insultó, pero su indiferencia me desgarraba más que cualquier insulto. El silencio se volvió una forma de castigo, y con cada día que pasaba, era más difícil soportarlo. El viernes por la mañana, encontré sobre la mesa una nota escrita a mano, con su letra. No decía mucho. Solo ponía: tienes una semana para organizar tus cosas. El domingo que viene no quiero que sigas viviendo aquí. No pienso discutirlo. La nota no tenía firma, pero no hacía falta. No estaba dejando espacio para ninguna conversación, no estaba pidiendo que me explicara, simplemente estaba tomando el control. Y ahí fue cuando entendí que no solo me había descubierto, sino que ya había tomado una decisión definitiva. No iba a perdonarme, ni ahora ni nunca. Ese mismo día, al mediodía, recibí un correo desde la dirección institucional del instituto. Era una circular de dirección, aparentemente enviada a todos los profesores. El contenido parecía normal, un aviso sobre horarios para las reuniones de fin de trimestre. Lo abrí sin pensar, pero en el segundo párrafo había algo que no encajaba. Decía: se recuerda a todo el personal docente la importancia de mantener una conducta profesional dentro y fuera del recinto escolar. Cualquier relación íntima entre miembros del equipo que no haya sido notificada a dirección, y que pueda comprometer la imagen del centro, será evaluada disciplinariamente. No había nombres, pero el mensaje era claro. Daniel no solo estaba terminando nuestro matrimonio, también estaba atacando donde más dolía, mi trabajo. No tardé en entender cómo lo había hecho. Aunque no era parte directa del personal del instituto, Daniel conocía a varias personas de la administración por reuniones anteriores, y seguramente habría hablado con el director o incluso enviado alguna prueba. Quizá había reenviado correos, mensajes, o hecho alguna llamada. No tenía pruebas de qué exactamente había hecho, pero era evidente que había movido hilos. No quería arruinarme profesionalmente, pero sí quería dejar claro que yo no iba a salir impune. No bastaba con echarme de la casa. Quería que sintiera consecuencias en todos los niveles de mi vida. Esa misma tarde, Iván me escribió para decirme que lo habían citado a una reunión con recursos humanos. Cuando le pregunté si tenía idea de por qué, me dijo que no oficialmente, pero que alguien había hecho una denuncia anónima sobre una relación inapropiada con una compañera. Me preguntó si creía que Daniel podía haber sido, y yo no le respondí. Sabía perfectamente que sí. Lo supe en ese momento con toda la certeza del mundo. Daniel había usado la poca información que tenía para dejar huella en donde más nos dolía a los dos. No buscó venganza violenta ni humillaciones públicas, pero sus movimientos fueron quirúrgicos. Medidos. Precisos. El lunes por la mañana, cuando llegué al instituto, sentí por primera vez las miradas. No eran muchas, ni explícitas, pero suficientes como para saber que algo se estaba diciendo. Algunos saludos fueron más fríos, otras personas ni siquiera me miraron. En la sala de profesores, la subdirectora me pidió hablar a solas. Me llevó a su oficina y, con una voz amable pero incómoda, me dijo que se había enterado de ciertos rumores que comprometían la imagen del centro. No me acusó directamente de nada, pero dejó claro que, si la situación no se aclaraba, podrían tomar medidas. Me fui de la oficina sin decir nada más que un entendido. Esa noche, Daniel volvió a casa como si nada. Cenó en silencio, entró a la habitación, y volvió a salir a los pocos minutos con una caja en las manos. Era una de las cajas donde solíamos guardar fotos y papeles personales. La dejó en el suelo del salón, frente al sofá donde dormía desde hacía días. Ahí tienes tus cosas, dijo por primera vez en toda la semana. Todo lo que era tuyo o que te interesaba. Lo demás lo tiraré cuando te vayas. También cancelé el contrato del móvil.
Si quieres conservar tu número, tendrás que hacerte cargo tú. Y cambié las contraseñas del correo familiar, del banco y de todo lo demás. Me quedé callada. No sabía si responder, si discutir, si llorar. Pero él no terminó ahí. Y hablé con un abogado. No me interesa pelear por lo material, pero quiero que sepas que tengo las pruebas necesarias para demostrar infidelidad en caso de que esto se complique. Así que te recomiendo que no intentes negociar nada que no merezcas. Ya tomé mi decisión. Solo vete. ¿De verdad necesitas hacer todo esto? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro ya no quedaba nada firme. No lo necesito. Pero quiero hacerlo. Porque tú decidiste convertir mi vida en un chiste. Porque me expusiste, me mentiste, y encima tuviste la cara de seguir actuando como si nada. Así que no esperes compasión. No hay. Y se fue a dormir. El sábado por la noche decidí que no podía irme sin decir nada. Habían pasado 6 días desde que Daniel me dio el ultimátum, y ya tenía mis cosas empacadas, cajas apiladas junto al sofá donde había estado durmiendo. No tenía claro a dónde iba a ir, pero sabía que no volvería. Había pasado la semana pensando en todo lo que hicimos mal, en todo lo que dejé pasar, en cada momento en el que pude haber dicho algo y preferí callar. Daniel no me había dirigido la palabra desde aquel lunes. Mantenía la misma rutina silenciosa. Evitaba cruzar miradas conmigo y no mostraba señales de debilidad. Ni una sola vez me preguntó cómo me sentía. Esa noche, cuando lo escuché en la cocina, salí del baño, me sequé las manos con la toalla y caminé hacia él con la firme intención de cerrar algo, aunque no supiera exactamente qué. Me paré frente a la mesa sin pedir permiso. ¿Podemos hablar? Pregunté sin rodeos, sabiendo que tal vez no obtendría respuesta. Daniel siguió comiendo como si no me hubiera escuchado. Masticaba lentamente, con la mirada fija en el plato. Cuando terminó el último bocado, dejó el tenedor sobre el plato, se levantó, llevó los restos al fregadero y, antes de salir de la cocina, me miró por primera vez en días. 5 minutos. Nos sentamos en el comedor. No había distancia física entre nosotros, pero el espacio emocional era imposible de calcular. Me costó empezar, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier frase podía sonar a manipulación. No quería pedir perdón de nuevo, no quería justificar nada. Solo necesitaba entender si había algo que pudiera rescatar de todo ese desastre. No quiero irme así, dije al fin. Sé que me lo busqué. Que no merezco compasión. Pero antes de cerrar todo, necesito preguntarte algo. Daniel no respondió, solo asintió levemente. Yo no sabía si eso era aprobación o resignación, pero continué. ¿En algún momento, siquiera por un segundo, pensaste en intentarlo de nuevo? No te hablo de perdón inmediato, ni de volver a lo de antes. Me refiero a si en algún momento, después de todo, consideraste que podíamos reconstruir algo. Tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, su voz no era ni fría ni hostil. Sonaba cansado. No. Ni un segundo. Lo que rompiste no es solo la confianza, Laura. Es la imagen que tenía de ti. Tú eras la única persona con la que yo podía hablar sin filtros. La única a la que le contaba todo. La única con la que me sentía en casa. Y de un día para otro descubrí que no solo no me veías así, sino que preferiste a otro. ¿Cómo se vuelve de eso? Yo también perdí algo, dije, sintiendo que era la única forma de explicarlo. Perdí la versión que tenía de mí misma. Nunca me vi como alguien capaz de hacer lo que hice. Y me odio por eso. No sabes cuántas veces imaginé tener esta conversación contigo de otra manera. Con honestidad. Con miedo, sí, pero con respeto. Pero no lo hice,
Y eso también es mi culpa. No necesito tus lamentos, dijo él sin levantar la voz. Ya no me importa si te sientes culpable o si lo estás pasando mal. Me importa que no respetaste nada de lo que construimos. Me importa que lo hiciste a espaldas mías y luego volviste a casa como si nada. Me importa que me quitaste la dignidad sin siquiera pensarlo. ¿Crees que esto fue fácil para mí? Respondí con un tono más firme, sin levantar la voz, pero sin esconder la emoción. ¿Qué dormía tranquila después de cada vez que lo veía? ¿Qué volvía a casa sin remordimiento? Me despertaba cada noche pensando que un día lo descubrirías, y aún así seguía porque no tenía el valor de terminarlo ni contigo ni con él. Fue cobardía, sí. Pero no frialdad. No me interesa saber si sufrías por dentro, dijo Daniel, cruzando los brazos. Lo único que me interesaba era que me miraras a la cara y me dijeras la verdad antes de destruir todo. Pero decidiste que era mejor callar. Y ahora tienes que vivir con eso. Yo también. Guardamos silencio. Por primera vez en mucho tiempo, nos miramos sin rabia. Solo con tristeza. Una tristeza limpia, que no buscaba culpables ni excusas, solo aceptaba que algo que había durado tantos años se había terminado de una manera absurda. ¿Qué vas a hacer con la casa? Pregunté, ya sin fuerzas para más emociones. No me voy a quedar, respondió. La pondré en venta. No quiero vivir aquí. Cada rincón tiene algo que ya no puedo ver igual. Me iré con lo mínimo. Lo demás lo donaré o lo tiraré. Asentí. No tenía derecho a opinar. Y tú, añadió, no quiero que me llames. No quiero mensajes. No quiero disculpas largas. Si algún día tengo algo que decirte, lo haré yo. Hasta entonces, quiero silencio. Es lo único que puedo pedirte ahora. Me levanté. Caminé hacia las cajas. Agarré la maleta más pesada. Antes de abrir la puerta, me giré una vez más. Gracias por hablar conmigo. Y por no gritarme cuando quizás más lo merecía. Daniel no respondió. Se quedó ahí sentado. La puerta se cerró detrás de mí sin drama. Salí sin saber si volvería a verlo. Pero con algo claro, ese hombre que dejaba atrás ya no era mi marido. Y yo ya no era la mujer que él conocía. Encontré una habitación de alquiler a las afueras de la ciudad, en un barrio que no me decía nada. El dueño de la casa era un señor viudo que no hablaba mucho, y eso me venía bien. No tenía ánimo para explicaciones, tampoco para sonrisas falsas ni para conversaciones sobre el tiempo. Pasé los primeros días sin deshacer las maletas, comiendo lo justo y durmiendo mal. Me despertaba antes de que sonara el despertador, no por ansiedad sino porque ya no había nada que esperar del día siguiente. Me levantaba, me duchaba y me sentaba frente al portátil a mirar correos del trabajo como si todo siguiera igual, aunque sabía que no era cierto. En el instituto ya sabían todo. Las miradas eran más evidentes, y aunque nadie me dijo nada directamente, el clima era insoportable. Pedí una baja temporal por razones médicas. No tuve que mentir mucho. La médico que me atendió me miró 10 segundos y firmó el papel. Se notaba que no era la primera vez que alguien llegaba destrozado por algo que no se decía en voz alta. No volví a hablar con Iván. Me escribió una vez más, un mensaje largo que no leí completo. Lo borré sin contestar. No porque lo odiara, sino porque entendí que no era el responsable de nada más que de su propia estupidez. Yo era la única responsable de lo que había destruido. No quise saber si lo sancionaron, si lo despidieron, si renunció. No importaba. Lo nuestro había sido una distracción que se convirtió en un error gigante, y seguir pensando en él solo iba a darme excusas para evitar mirarme a mí misma. Los días pasaban sin que nadie me buscara.
No tenía amigos cercanos, no porque no pudiera tenerlos, sino porque me alejé de todos durante años para mantener esa rutina de pareja que creía que me protegía de todo. La verdad es que no tenía a quien contarle lo que pasó sin sentir vergüenza. No había manera de contar esta historia y que no pareciera que yo era la única culpable. Porque lo era. Durante una de esas noches en las que no podía dormir, me puse a mirar fotos antiguas en una carpeta olvidada del ordenador. Vi imágenes de Daniel y yo en viajes, en cenas, en cumpleaños de familiares, en situaciones normales. Nada espectacular. Lo que me sorprendió fue darme cuenta de lo poco que me reconocía en esas fotos. No por la ropa ni por la edad, sino por la expresión. Había dejado de ser esa persona mucho antes de lo que pensaba. Me di cuenta de que llevaba años actuando como si mi vida estuviera bien solo porque no tenía problemas graves, como si el hecho de que nadie me gritara o me pegara fuera suficiente para decir que todo funcionaba. Nunca hablé en serio con Daniel sobre lo que necesitaba, sobre lo que me dolía, sobre lo que me frustraba. Me tragué todo hasta que lo que necesitaba salió por el lado más fácil, la validación de otro. Y cuando explotó, ya no había forma de justificarlo sin parecer una cobarde. Intenté escribirle una carta a Daniel una vez. No para pedir perdón, porque ya lo había hecho en persona, sino para contarle lo que había aprendido después de todo. Pero cada vez que empezaba, terminaba cayendo en el mismo tono de víctima que tanto detestaba en otros. Quería explicar sin justificar, pero no encontraba las palabras. Guardé los borradores en una carpeta que después eliminé. Entendí que no necesitaba que él me escuchara para aprender. Que no era su responsabilidad ayudarme a cerrar nada. Me bastaba con saber que, si en algún momento volvía a cruzarme con él en algún lugar, iba a poder sostenerle la mirada sin esperar nada. Ni perdón ni reconciliación. Solo respeto por lo que alguna vez fuimos. Pasaron 3 semanas desde que salí de la casa. Volví a ver a Daniel una vez, por accidente, en un supermercado. Estaba en la sección de frutas, revisando una bolsa de manzanas. No me vio. Yo me escondí. No por miedo, sino porque no tenía nada que decir. Salí del lugar sin comprar nada. No sabía si tenía pareja, si había empezado a rehacer su vida, si había conocido a alguien. Pero algo en su postura, en su forma de caminar, me hizo pensar que estaba más tranquilo. Y eso, aunque me doliera, me alivió. Saber que mi error no lo había arrastrado a un abismo me dio un poco de paz. No volví a la casa. No pedí llevarme nada más. Ni fotos, ni muebles, ni recuerdos. Dejé todo porque entendí que seguir aferrándome a objetos no me iba a devolver dignidad. Solo me quedé con una mochila, con un par de libros, y con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola de verdad. No sabía si eso era bueno o malo, pero al menos era honesto. Empecé terapia. No para curarme, sino para entenderme. Para aprender a vivir sin inventar excusas. Para saber por qué fallé de esa forma. No me interesa convertirme en otra persona. Solo quiero no repetir lo mismo.